Gracias, Nancy. Ahora sí ya se está grabando. Bien, entonces empiezo de cero para sus compañeros que no se han podido conectar. Les decía que el ejercicio B en particular es una implicación. El consecuente de la implicación es la fórmula cuantificada para toda z, B21 de x, y, z. Y el antecedente entonces es esta fórmula atómica P sub 1 de x, y, z. El cuantificador de la y entonces abarca toda la fórmula, mientras que el cuantificador de la z solo abarca el consecuente. Entonces, lo que tenemos que tener aquí en la sustitución es z, que lo cambiamos por algo, y z, pues, como por la regla que vimos, en este caso correspondería a aplicar la sustitución al antecedente y al consecuente. Perdón, primero el cuantificador. Tomamos el cuantificador y después distribuimos sobre esta parte. Aquí vamos a tener un problema, por supuesto, porque la y está capturada por ese cuantificador y entonces nos va a implicar un cambio de variable antes. Permítanme, ¿alguien quiere unirse? Bien, ahora sí. Va a implicar un cambio de variables. Vamos a ver qué hizo su compañero Javier. Su compañero lo que hizo fue efectivamente detectar ese conflicto entre la y y las aquí y acá. Y entonces primero efectuó un cambio de variables, cambió a la y por w, y ya que tenía ese cambio efectuó la sustitución, y en lugar de tener aquí z, pues tenemos este otro término. En esta parte su compañero no hizo nada. ¿Por qué razón? Porque la z está capturada por el cuantificador, entonces no procedía la sustitución. Sin embargo, el cambio de variable que habíamos efectuado antes afecta a la fórmula completa, y por lo tanto aquí y fue sustituida por la w. En la segunda parte de la segunda sustitución, su compañera entonces procede a hacer esto. Y en este caso, vean cómo x hay que cambiarla por esto y la y ya no está afectada porque ahora fue reemplazada por la w. Sin embargo, en la segunda parte de la fórmula, y solo en esa parte, va a haber un conflicto. Entonces, por la z, porque ven, aparece z aquí y aparece acá cuantificado. Por cierto, acabo de detectar que la nueva versión de mi visor de PDFs tiene la virtud de que identifica fórmulas y variables. Entonces está bastante bien. Esta Z manuscrita ya me la está presentando como una Z en tipo de imprenta, entonces está muy bien, la alcanzan a ver. Es la misma Z que esta de acá. Bien, entonces hacemos la sustitución con el cambio de variable. Z entonces la sustituye su compañero por una V. Y entonces después de hacer ese cambio, entonces procede a sustituir a la X, en este caso aquí, y a la X de acá también, por el término F21 de YZ. Entonces, correcto, no hay ningún problema con esta. ¿Todo el mundo de acuerdo? Bien. Sí. Bien, vamos a ver qué hizo su compañero con el segundo ejercicio, con el C, con el tercero, perdón, el C. En el C lo que hizo fue nuevamente hacer análisis sintáctico de la fórmula. En este caso vean cómo este cuantificador termina aquí, la Y solo abarca esta parte, pero la X abarca la fórmula completa. Bien, entonces eso por supuesto que va a influir en las decisiones que tomemos sobre cambiar o no alguna variable. Y las sustituciones, la primera es la X, cambiamos por algo, y después la Y la cambiamos por algo. Vean cómo su compañero detectó correctamente que como el cuantificador de la X abarca la fórmula completa, entonces lo que procede es no hacer nada, porque es la variable cuantificada precisamente. Entonces este cambio no se efectúa. Y lo que hace es proceder con la segunda sustitución. En este caso, vean cómo la Y, esta Y que aparece aquí y esta Y que aparece... bien, perdón. Aquí a su compañero le faltó un paréntesis, ¿sí se dan cuenta? Aquí solo hay uno y debería haber dos, porque acá tenemos dos. ¿Sí vieron dónde lo señalé? Acá en el lado izquierdo, en el anaranjado, estoy subrayando el paréntesis que debería seguir al paréntesis de este predicado. Entonces a su compañero le faltó ponerlo aquí. No sé si esto afecta el resultado final. Sí, lo afecta. Bien. Bueno, entonces este en particular lo voy a abrir con el Xjournal porque no está bien.
Aquí está. Bien. Bien. Entonces voy a trabajar más bien en este. Déjenme ajustarlo. Ahí está. Bien. Ahora, vean. Voy a utilizar el color rojo. Perdónenme. Para que resalte más. Acá, de este lado, en el C, tenemos un doble paréntesis. ¿Lo alcanzan a ver? Y acá en lo que hizo su compañero solo aparece 1. Entonces voy a poner el segundo. Déjenme hacerlo con cuidado. Voy a hacer un poco más grande la fórmula. Para que lo pueda hacer bien. Ahí hay un paréntesis que estaba faltando. Y este paréntesis pues hace una diferencia importante. ¿Por qué razón? Porque significa que la primera aparición de Y en la fórmula está bajo el alcance de este cuantificador, pero la segunda no. Entonces aquí sí debió haber efectuado una sustitución su compañero. Es decir, la segunda Y sí puede ser afectada por esto. Entonces, ya que tenemos eso en cuenta, entonces lo que procedería es hacer la sustitución. Pero vean cómo va a haber un conflicto entre la X aquí. Esta X y esta X de acá que está cuantificada. Entonces procedería primero un cambio de variable. Y aquí tendríamos que haber puesto en lugar de la X, pues piensen en alguna otra letra, una W. Tendríamos aquí una W. Aquí tendríamos una W. Y entonces, en lugar de esta Y, aquí deberíamos haber escrito F 2, 3 de Z, X. Eso es lo que tendría que haber aparecido. ¿De acuerdo, Javier? Sí, se me fue ese paréntesis. De acuerdo. Sí, bien. Entonces, es el problema con el uso de paréntesis, que a veces son tantos que es muy fácil que uno se pierda. Entonces, pero por supuesto que su compañero tenía la intuición correcta de cómo proceder, simplemente se le pasó ese paréntesis. En su ejemplo de lo que hizo su compañero Javier es nuevamente analizar la fórmula, y en este caso la analizó creo que correctamente. Este es un bicondicional, y vean cómo el paréntesis aquí, estoy subrayándolo, llega hasta acá, porque aquí tenemos que el primer paréntesis, este que tengo aquí, corresponde a este paréntesis que abre el predicado. El segundo entonces corresponde a esto. El tercero debe corresponder a este de acá, y entonces el cuarto llega hasta acá. Entonces, resulta que esta fórmula es un sí, solo sí, y entonces se distribuye en cada parte. A ver si Javier coincide con mi análisis. Creo que no. A ver, este es X1, entonces debería ser operado la sustitución de X1. Javier, también aquí hubo otro problema. ¿Te das cuenta cómo en la fórmula que transcribiste acá, si pusiste X1? No, sí está, tu sustitución está bien. Perdón, sí, está bien realizada. Perfecto. Entonces su compañero lo que hizo fue cambiar a X1 por esto, y no hubo conflicto de variable porque el conflicto de variable no existe, dado que, ven, amplío un poco esto,
dado que este cuantificador de la X llega hasta aquí. Ajá, entonces no hay conflicto de variable. Esta primera parte no se le hace nada porque la X1 no aparece, y en la segunda parte pues se le hace algo porque sí aparece, y entonces hay que efectuar esta sustitución. Bien, continuamos entonces, y en esta parte lo que tenemos, por cierto, aquí aclaro, estoy diciendo que no se hace nada. Estrictamente hablando y siguiendo el algoritmo que les di en la clase, su compañero debería haber sustituido a la X por una variable nueva, totalmente nueva, W. Y entonces aquí tendríamos existe X que W, y aquí tendríamos que W. Es una sustitución superflua porque en última instancia no va a tener efecto la sustitución, dado que X1 no aparece ni libre ni ligada en esta parte de la fórmula. Entonces el algoritmo nos diría, haz la sustitución aunque no pase nada. Yo les voy a permitir que hagan lo que hizo aquí Javier, que me parece sensato, es ¿para qué? Si a la larga no va a cambiar nada, ¿no? Entonces, puede ser posible eso. Seguir lo que hizo Javier, no cambiar nada. Pero tal y como está expresado el algoritmo en las láminas, procedería a haber cambiado la variable X por otra cosa, aunque la sustitución no se va a efectuar porque X1 no aparece ahí. Bien, entonces, esta parte no hay ningún problema, lo hizo bien, y esta parte pues siguió su buen juicio, creo que está bien. Y acá lo que tendríamos es que cambiar a la z por esto. Nuevamente la z va a estar capturada en esta parte de la fórmula, pero no en la segunda parte, nada más que acá pues nuevamente z no aparece. Entonces no deberíamos tener ningún cambio porque la variable z no aparece aquí. Nuevamente, de acuerdo con las láminas, tendría que haber procedido un cambio superfluo de variable acá. La z tendría que haber sido sustituida por, digamos, una u, aunque no hubiera pasado nada después. Bien. Bueno, perfecto. No es cierto, ese no hubiera procedido porque la Z está capturada por el cuantificador. No, ese no. Bien, muy bien, Javier. Gracias por tus respuestas. Tienes más respuestas, me parece, ¿no? Tienes otra página. La E. Bien, vamos a ver qué pasó en la E. En la E, nuevamente haciendo el análisis sintáctico, vean cómo la primera parte, el antecedente, es una fórmula cuantificada. Entonces es una implicación, es el conectivo principal. Y entonces tendríamos que efectuar la sustitución en el antecedente y en el consecuente. Su compañero lo hizo así, y resulta que en el antecedente el problema que hay es que va a haber un conflicto entre esta X y esta otra X cuantificada. Entonces lo cambia por W y efectúa el cambio de Z por esto. Muy bien. Y acá en la segunda parte, ¿qué pasó aquí? Sí, claro, esta es una X, no una Z. Perfecto, esta no tiene ningún problema. De hecho, es bastante sencilla. Y en F lo que tenemos es una fórmula que tiene tres conjuntos. Si se dan cuenta, el paréntesis de este paréntesis termina aquí su alcance. Este paréntesis, su alcance termina aquí. Y este otro paréntesis, su alcance termina acá. Entonces es una fórmula con tres conjuntos. Y lo que procede es efectuar la sustitución en cada una de ellas. Entonces, en este caso en particular, vean cómo la X en la primera puede ser sustituida, pero era un conflicto con la Y. Y por lo tanto, su compañero acá lo que hizo fue primero sustituir a la Y por otra variable nueva, y después efectuó la sustitución ordenada aquí. En la segunda parte pasa lo mismo. La variable cuantificada Z va a entrar en conflicto con esta, y entonces cambia Z por una variable nueva, y después efectuó la sustitución. Finalmente, en la tercera no se hace nada porque X es la variable cuantificada. Muy bien. Ahora, en la segunda sustitución, vuelve a efectuar lo mismo, pero este es más fácil porque dado que ya había cambiado la Y por algo, aquí no va a haber conflicto. La Z, entonces haces directamente la sustitución de Y por... Bueno, claro, pero Y no aparece aquí. A ver. Aquí falló algo, ¿no, Javier? Te das cuenta que como aquí pusiste... está acá abajo tu resultado. Sí, lo separé así porque no, ya no me cabía. Ya no cabía. Perfecto, gracias. Sí, pero está perfecto. Esta Y la cambias por esto. Perfecto. Y después de acá, esta Y, la cambias también.
Perfecto. Y finalmente acá esta Y también la cambias, pero tienes que efectuar antes un cambio, porque la X entra en conflicto con esta, ¿verdad? Y entonces introdujiste esta U. Ajá, perfecto. Muy bien, Javier. Ahí está. Entonces ya revisamos esta. Ujú. Bien. Ahora, vamos a ver otra respuesta más. Déjenme descartar esto. Tomaste nota del problema de paréntesis, ¿no? No hace falta que guarde el archivo, ¿verdad? Sí, Muy gracias. bien. Entonces vamos a ver ahora el otro caso. Este es de Laura. Bien, Laura, lo que hace, esta parte ya habíamos revisado, Laura, lo de las la formalización, no me acuerdo. Sí, me hizo unas correcciones la clase pasada y Ujú. según yo ya las puse aquí. Ah, bien, perfecto. Ajá, el punto de funciones para denotar padre y madre, que eso pues parecía correcto, pero que eh, me parece que no estaba claro cuál era el resultado de la función, si el hijo o el padre. Y si era el hijo, teníamos que, pues no podía ser una función porque no es una relación única, ¿no? Ajá, entonces tú estás cambiando ahora padre y madre y estás tomando la relación de hermano como primitivo y a partir de esto explicas tío, ajá, como es sí, solo sí, ajá. Para todo X, para todo Y, es su primo sí, solo sí, es su tío sí, solo sí, es hermano del padre, ajá, o hermano de la madre. Mira, aquí tendrías que tener, yo creo, que, o sea, tu intuición es correcta, pero aquí hay un pequeño problema. Tú lo que quieres decir es que es tío de alguien, sí, solo si se cumple una de dos condiciones, es el padre, perdón, es hermano del padre o es hermano de la madre. En ese caso, yo creo que tu sí, solo sí debería ser, a partir de aquí. Déjame abrirlo también con el journal para que podamos marcar. Yo habría hecho esto. Habría puesto aquí un sí, solo sí. Habría abierto un paréntesis y entonces pues esto de aquí sería innecesario. Y aquí habría puesto un o para decir se cumple una de estas situaciones. Ujú. Y entonces no tienes que volver a expresar el cuantificador, porque de hecho tú me estás dando dos fórmulas y no las estás conectando entre sí. Y habría que conectarlas de alguna manera y la conexión que a mí se me ocurre sería un o, pero no tendrías que volver a cuantificar porque estás diciéndolo, no, sería innecesario, te das cuenta que dices X y Y tienen la relación de ser el tío de alguien, X es el tío de Y, sí, solo sí, X es hermano del padre o X es hermano de la madre. Ujú. ¿Sí? Sí, Te parece bien? Bien. ok, sí. Perfecto. Y ahora, la de abajo, veo que tienes aquí otra fórmula abajo. Esta, ¿qué es lo que representa, Laura? La relación de primos, Ah, pero basándome en la que hice del tío. bien, bien, bien. Ajá. Entonces lo que estás diciendo es que alguien es primo de alguien si su tío es hermano del papá o de Sí, la mamá. Ujú. Mira, yo creo que está bien, pero probablemente nuevamente no tendrías que volver a cuantificar, sino aquí encerramos esto entre paréntesis y ponemos un no, para contemplar las posibilidades que es hermano de la madre o hermano del padre. Ujú. Bien. sí, ok. Ujú. Perfecto. Y ancestro femenino más cercano, eso lo tienes acá. Ajá. Y entonces me estás diciendo que en este caso de Luciana, Luis y Julia, Luciana es el ancestro femenino común más cercano de Luis y Julia. Déjame ver el esquema original. Yo supongo que está haciendo correcto, pero no me acuerdo cómo está el árbol. Son demasiados nombres para recordarlo. Luis y Julia, su ancestro femenino. Ah, perfecto, sí, es Luciana. Muy bien. Josefina y Pablo, su ancestro femenino más cercano es... em, ¿quién sería, perdón? Josefina. Ah, ya tenemos Luciana, ¿verdad? Que es el número uno. Ujú. Entonces, de Luciana y de
Pablo, su ancestro femenino más cercano es Josefina. A ver. Luciana. Y de Pablo, que está acá, su ancestro, ajá, es Josefina, claro, son hijos de ella. Ujú, bien, perfecto. Y la relación de pariente político, perdón, me equivoqué de tecla. Ujú. Tomas las de hermano y entonces está diciendo que es alguien que, pareja, ajá, que es alguien que es la pareja de un hermano. Ujú. Bien, perfecto. Bien, y veo que hiciste más ejercicios, ¿verdad, Laura? Ujú. La relación de Eh, primo no transitiva, perfecto. Estás diciendo que dos pueden ser primos y no son primos entre sí. Ujú. sí, y también hice ya las sustituciones, que creo que están igual que las de mi compañero Javier. Javier, sí. Ajá. Bien, perfecto. Estás dando aquí un contraejemplo concreto de por qué no es transitiva la relación y la fórmula con la que lo expresaste es correcta. Muy bien. Y entonces, en 6, tus sustituciones dices que son las mismas. Supongo que te pasó el mismo problema entonces en el caso B, ¿verdad? Que falta un paréntesis aquí. Sí, aquí lo estoy viendo. Falta este paréntesis. Bien, entonces pues te lleva un resultado incorrecto, pero lo demás te salió igual. No hizo la A. ¿Quieres que veamos tu A? Ah, sí, justo el A, porque creo que me salió diferente al ejercicio que revisó la clase pasada. Ajá. Bien, a ver qué está pasando aquí en A. En A lo que tendrías es que nuevamente los paréntesis abarcan solo parte de la fórmula. A ver si quién voy a la fórmula original. Acá. Aquí está. Ah, vean, es lo mismo que pasa en esta. Aquí los paréntesis nos dicen que el cuantificador tiene su alcance, se acaba aquí. Pasa lo mismo con esta y pasa lo mismo con esta. Entonces es una conjunción de tres elementos y entonces cada sustitución se aplica a cada uno de los conjuntos. Ajá. Entonces, aquí en tu primera sustitución, aquí en esta fórmula en particular no va a pasar nada porque la variable cuantificada es la que quieres sustituir, entonces la regla dice no hagas nada. En la segunda, vas a tener un conflicto porque la Y aparece aquí y aparece acá, entonces primero procesa cambiar a Y por esto, y está bien. Y en la tercera fórmula, la X choca también con la Z, entonces la cambias y obtienes esto. Ajá, bien. Ahora, la segunda sustitución Z, lo que haces es como aquí la X aparece cuantificada, la cambias por esta T y efectúas la sustitución después. Ujú. Bien. Acá, pues la Z no está bajo el alcance del cuantificador y además no hay ningún conflicto, entonces simplemente sustituyes la Z por este término. Y pero a simple vista creo que está bien. Ajá. No hay ningún problema. Y acá debe ocurrir lo mismo. Eh, porque ya no está bajo el alcance de ningún cuantificador, entonces se puede efectuar una sustitución directa. Bien, dices que difiere de lo que vi la clase pasada. ¿Fue este mismo Sí, ejercicio? creo que faltaban unas sustituciones en la clase pasada de Ajá, Z. que yo no las hice. Es que no recuerdo si le comentó a mi compañera que faltaban esas o si ya estaba bien. Ah, no, Pero, no, no. ajá. La clase pasada, si quieren vean el video, y digo, yo no descarto que me haya equivocado, pero también recuerdo que los ejercicios en general tenían algunas observaciones y los subimos simplemente para que sirvieran de referencia, pues cuando ustedes vieran el video, ¿no? Ok, Pero había problemas. Ahora, a lo mejor a mí también se me olvidó señalarlo, pero esta respuesta que estás dando aquí, Laura, es correcta. ok, Ajá. Ajá, sí, entonces, digamos que si la otra no es así, pues la otra está mal, ¿no? Esta es la que está bien. ok, sí, Bien. gracias. No a ti. Gracias. Bien, entonces son los ejercicios que recibí para esta clase. Y si les parece, entonces, pues continúo con los temas de la materia, después de haberlos revisado. Déjenme cerrar estas ventanas y voy a hacer presentación solo de las láminas. Déjenme ver. Mm,
están viendo todos, ¿verdad? Bueno, entonces estábamos en la parte de semántica. Nada más para recordar lo que ya habíamos empezado a ver la clase pasada, ¿se acuerdan que el concepto básico es el concepto de una interpretación? Una interpretación se basa en una serie de funciones en un conjunto U al que vamos a llamar universo. Estas funciones serán las funciones psi, phi y pi, que nos permite interpretar la primera a variables y constantes como objetos del universo, a phi como operaciones entre objetos del universo y a pi como relaciones entre objetos del universo. Y además, en particular, psi y phi interactúan para podernos decir cuál es el valor de términos funcionales, porque la función psi originalmente solo está referida a variables y constantes y necesitamos combinarla con phi para obtener el valor de términos funcionales. Entonces vimos esta parte, vimos que el concepto básico que teníamos aquí, el concepto de satisfacción. Satisfacción nos decía cuándo podíamos decir que de alguna manera una fórmula valía, se cumple de alguna manera en una interpretación. El primer caso básico, por supuesto, son nuestras fórmulas atómicas. Una fórmula atómica, recuerden que es un símbolo de predicado aplicado a cierto número de argumentos. Y entonces, para decir que la fórmula atómica alfa es satisfecha por la interpretación y lo que hacíamos era interpretar cada uno de los términos. Y esto nos iba a dar n objetos. Los consideramos como una eneada, es decir, los ponemos en orden. Y entonces nos preguntamos si esta eneada que nos resultó pertenece a la relación que es la interpretación del predicado. Entonces, ese era el elemento clave y me parece que vi un par de ejemplos, que ahorita voy a regresar a ellos, de interpretaciones, en las que tomo, por ejemplo, en este caso, esta fórmula es atómica, interpreto a X como el número 0, a C como el número 0, y después lo que hago es ver cuál es la interpretación del predicado P2,1, que es la relación de menor o igual. Y entonces me pregunto si la interpretación de X es menor o igual que la interpretación de C, es decir, si 0 es menor o igual que 0, y la respuesta era positiva, es decir, este par ordenado 0,0 pertenece a esta relación. Eso es lo que estoy diciendo acá. Regreso entonces a satisfacción. Los casos de conectivas proposicionales pues son bastante intuitivos, espero. ¿Cómo sé si satisfago la negación de una fórmula? Pues cuando no satisfago la fórmula. ¿Cómo sé si satisfago una disyunción de fórmulas? Pues cuando satisfago uno de los disyuntos o el otro. Para la conjunción, pues tengo que satisfacer ambos, etcétera, etcétera, etcétera. La diferencia venía con los cuantificadores, y como ya pasó un poco de tiempo, me gustaría repetir completa esta explicación, porque, pues para refrescar la memoria de todos y también porque es un poco difícil de pescar al principio. Bien, pensemos intuitivamente qué está pasando. Si yo les digo, para toda X beta, lo que estoy diciendo intuitivamente es que beta vale para cualquier objeto del universo. Entonces, de alguna manera los estoy obligando a verificar que se cumple beta con cada uno de los objetos del universo. Y entonces mi definición lo que hace es explicar esa idea de verificar beta con todos los objetos del universo de manera formal. Lo que hacemos es lo siguiente, vean. Ustedes se van a imaginar una interpretación alternativa que en realidad solo es alternativa en la X. Todos los demás objetos de su universo los interpreta exactamente igual. Todas las variables siguen siendo interpretadas de la misma manera y las demás, todas las constantes y las variables también siguen interpretadas de la misma manera, salvo posiblemente X. Les estoy dando permiso a decir, oye, ¿y si X ahora vale 0? ¿Y si ahora X vale 20? ¿Y si ahora X vale 100? Y ya que tienen eso, entonces se preguntan para cada uno de los posibles objetos del universo, oye, ¿se sigue satisfaciendo beta? Y entonces, si se sigue satisfaciendo para cualquier posible interpretación de X, entonces se satisface la fórmula para toda X beta. Bien, entonces la intuición espero que quede clara. Decir que se satisface para toda X beta significa que se satisface beta para cualquier interpretación alternativa que les cambie el valor de X, cualquier interpretación distinta de X. En términos prácticos, el hecho de que les diga que se satisface cualquier interpretación alternativa significa que probablemente si su universo es infinito, tienen que verificar
un número infinito de veces si se satisface o no beta, lo cual pues no es realista, ¿no? No, yo no sé ustedes, pero no tengo un tiempo infinito, supongo que ustedes tampoco, y por lo tanto no podemos hacer esa verificación. Lo que podemos hacer es apelar a nuestro conocimiento del mundo. Este es un salto muy fuerte, ¿se dan cuenta? Y eso no lo hacíamos en el cálculo de proposiciones, pero lo hacíamos de una manera que era poco problemática. Apelábamos a un mundo formal que es el de las funciones booleanas, las tablas de verdad. Entonces, pues no se notaba mucho ese salto conceptual. Aquí depende de nuestro universo, tenemos que apelar a nuestro consciente de ese universo. Ese universo pueden ser, pues, los números naturales, pueden ser los números reales, pueden ser las relaciones humanas, como en el caso de el árbol genealógico que utilicé para los ejercicios, o puede ser cualquier cosa que se les ocurra. Entonces, pues un poco como decía, o más bien contradiciendo a Popper, yo les voy a permitir que demuestren la verdad de un enunciado dándole puñetazos en la mesa, diciéndome, es que en mi universo esto ocurre, es que el 3 es primo. Y me dicen, no está sujeto a discusión. Bueno, por supuesto que está sujeto a discusión, pero es una discusión fáctica, ¿se dan cuenta? A lo mejor no estamos de acuerdo sobre lo que ocurre en el mundo, y eso pues no es infrecuente entre nosotros los seres humanos, pero suponiendo que si estuviéramos de acuerdo, la solución pues, se calcula, y si no estamos de acuerdo sobre lo que pasa en el mundo, pues apelaremos a una autoridad superior o pues decidiremos, como dice en inglés, to agree to disagree. Ajá, estaremos en desacuerdo. Pero es un punto importante que quiero que tomen en cuenta. Estamos sacando la verdad de las fórmulas, la satisfacción en este momento, de consideraciones formales. Estamos apelando al mundo. Bien. Para el cálculo, para el cuantificador existencial hacemos la misma operación, pero por supuesto, es un cuantificador distinto, entonces la operación es diferente. Yo les digo, ¿cómo sé que satisfaces la fórmula existe X tal que beta? La respuesta es, basta con que me des una interpretación alternativa de X que satisfaga beta. Las interpretaciones alternativas de X las presento como estas interpretaciones primas en las que psi puede variar en X cuando mucho, todo lo demás es igual y que satisfacen beta. Bien, me detengo un momento por si hay preguntas o comentarios. ¿No? Sí, Bien. sí. Sí, Sí, a perdón. ver, Yo tengo una pregunta, adelante. porque tal como nos lo acabas de explicar, parece que la relación de satisfacción o que una fórmula sea satisfecha es una cuestión semántica, que depende de, pues sí, de cómo son las cosas en el mundo y Ajá. qué significan nuestros términos, ¿cierto? Así es. Pero yo me pregunto, por ejemplo, casos de fórmulas que, pues, por ejemplo, por su estructura, por su sintaxis, no se satisfacen bajo ninguna interpretación. Ujú. Pienso, por ejemplo, en cómo formalizaríamos la paradoja de Russell. Entonces, Ah, sí, sí, claro. ahí De hecho, parecería más bien que es una cuestión sintáctica y no semántica. Entonces, como que ya no sabría, ¿es semántico, sintáctico? sí, mira, ese es un buen punto, Nancy. Yo ahorita no recuerdo bien cómo podríamos, más bien no tengo claro cómo podríamos formular la paradoja utilizando, no el lenguaje que tenemos, porque el primer orden no te permite formularla, pero pensando en cálculo de predicados de orden superior, sí es posible formularla. Me parece que el problema es semántico, no sintáctico. Probablemente la formulación que has visto, como se utiliza el mismo lenguaje como metalenguaje, da esa impresión, pero el asunto, creo recordar, y me puedo equivocar porque hace un rato que estudié esto, que es un asunto semántico. Pero digamos que, suponiendo que fuera sintáctico, hay algunas cosas que sí se pueden verificar sintácticamente. Por supuesto, si yo tengo una fórmula P11 de X y no P11 de X, no necesito apelar realmente a mi conocimiento
más que del álgebra booleana, que nuevamente no es el cálculo de predicados. Entonces da esa impresión, da esa ilusión de que no estás saliéndote al mundo semántico, de que sigues en el mundo formal, pero en realidad estás apelando a lo que sabes de las funciones booleanas, ¿te das cuenta? Entonces sí es un problema semántico, en el fondo. Ok. Sí, si quieres déjame revisar ese ejemplo en particular, pero la cuestión es esta, por supuesto, que uno podrá decir, bueno, te sales del lenguaje de la lógica, pero puedes transportarlo a un lenguaje o a un universo matemático en el que sí hay un procedimiento de decisión, porque en el caso del cálculo de proposiciones, el procedimiento de decisión son las tablas de verdad, ¿se acuerdan? ¿Esta fórmula es válida o no es válida? ¿O es satisfactible o no es satisfactible? ¿Cómo lo hacen ustedes? Hacen la tabla de verdad. Y entonces, aunque están en el terreno semántico, hay un método que consiste en manipular símbolos y que la respuesta, que en el fondo es sintáctico también. Nada más que desde la perspectiva del cálculo de proposiciones es semántico, desde la perspectiva de ustedes como seres humanos les parece sintáctico. ¿Hay algo similar en el caso del cálculo de predicados? La respuesta es no, más adelante voy a explicar por qué, pero aquí sí se valen entonces los puñetazos en la mesa. Que si ustedes me dicen que en matemáticas pasa tal cosa, o que yo no entiendo de relaciones humanas y que alguien puede ser su propia abuela, pues entonces o estaremos en desacuerdo o ustedes me van a convencer que sí, pero no es un problema de lógica, es un problema del mundo. Ok, ok. Bien, entonces, bueno, aquí terminamos entonces con la satisfacción. Y les decía en la clase anterior que verdad es un concepto más fuerte que satisfacción. Y vamos a tener una situación muy distinta al cálculo de proposiciones porque vamos a tener dualidades y vamos a tener cosas que no son dualidades, a diferencia del caso del cálculo de proposiciones. El primer punto es el siguiente. La definición de verdad lo que hace es tomar satisfacción como punto de partida y lo que hace es lo siguiente. Ustedes toman una fórmula, aquí tenemos la fórmula alfa, y toman una interpretación y entonces se preguntan, ¿alfa es verdadera en esta interpretación? Vean, la pregunta no es alfa es satisfecha, es alfa es verdadera. Y entonces vamos a decir que alfa es verdadera en interpretación, sí, solo si se cumple esto. Vean, consideran una interpretación alternativa, nuevamente es esta idea de que tiene una interpretación alternativa, y lo único que estamos cambiando esa interpretación alternativa es psi. Y psi además no cambia libremente. Psi lo único que cambia es el valor de las variables. Las constantes se siguen interpretando igual. Entonces les estoy dando permiso de interpretar las variables de la forma que ustedes quieran. Y una vez que lo hacen así, la pregunta es, ¿y' satisface alfa? Vean cómo, aunque esta definición tiene la apariencia de ser circular, no lo es, porque lo que hizo fue convertir una pregunta sobre la verdad de alfa en i, en una pregunta sobre la satisfacción de alfa en i'. Y en ese caso, pues lo que ustedes hacen es recurrir a la lámina anterior, en la que buscan cómo verificar la satisfacción de alfa en i', y significa que analizan la estructura de alfa. Si es una conjunción, pues tienen que verificar que satisface cada uno de los conjuntos, y si es una conjunción, tienen que verificar que, perdón, una implicación, tienen que verificar que si satisface el primero, satisface el segundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es circular, nos remite al concepto anterior. En caso de que no importa de qué manera alternativa interpreten las variables, siga siendo satisfecha alfa por esas interpretaciones alternativas, entonces van a decir que la fórmula es verdadera en la interpretación. Lo expresamos así con estos símbolos. El símbolo que utilizamos antes para tautologías, pero con la i como suscrito, que lo que hace es relativizar la satisfacción a esa interpretación. Profesor, Ahora, sí, adelante. una duda. Entonces, ¿eso quiere decir que siempre que una fórmula sea satisfecha dentro de una interpretación, dentro de una I', podemos decir que de hecho es verdadera también? O sea, si una fórmula se satisface, ¿de eso se sigue que también es verdadera? ¿O solo si la fórmula se satisface bajo cualquier interpretación, entonces esa fórmula es verdadera?
Es intermedio lo que acabas de decir. O sea, no es lo primero que dijiste, sino lo segundo, pero relativizado. Es decir, una fórmula es verdadera en una interpretación sí, solo si toda interpretación alternativa que varíe el valor de las variables, nada más, la sigue satisfaciendo. Los otros componentes de la interpretación se mantienen. Pero la implicación opuesta a tu primera pregunta es cierta. Si una fórmula es verdadera en una interpretación, es satisfecha en esa interpretación. Pero no es un sí, solo sí. Voy a ver ejemplos más adelante. Entonces, si quieren, ahorita todavía denme un poquito más. Y entonces con los ejemplos yo creo que se va a aclarar mejor. Vamos a tomar una fórmula. Perdón, ¿ibas a agregar algo? No, nada más decir que muchas gracias, profesor. Bien. No, ¿de qué? Bien, una fórmula es falsa. Vean, aquí el concepto de falsedad sigue siendo dual a verdad. Y decimos que una fórmula es falsa sí, solo si su negación es verdadera. Pero entonces, esto es bastante fuerte. Quiere decir que una fórmula alfa puede ser satisfecha o no satisfecha. Pero el hecho de que no sea satisfecha no la hace falsa. Para ser falsa, su negación tiene que ser verdadera. Entonces, hay una pérdida en esta dualidad entre fórmulas. En el cálculo de proposiciones, la fórmula en una interpretación es una evaluación, una fórmula es verdadera o falsa. Le asigna el valor de verdad verdadero o el valor falso. Aquí, en el caso del cálculo de predicados, una fórmula puede ser verdadera, puede ser falsa si su negación es verdadera, pero puede ser ninguna de las dos cosas. Si la fórmula no es satisfecha, pero no necesariamente su negación también es satisfecha. Entonces voy a ver ejemplos de eso. Pero vean cómo entonces perdimos esta dualidad, que era importante en el caso del cálculo de proposiciones y que nos ayuda mucho, por supuesto. Bien. Ahora, si ustedes estudian con más cuidado esto, y después de los ejemplos se va a entender, lo menciono ahorita, pero podemos regresar a esta afirmación que voy a hacer ahora, más tarde. Si ustedes se fijan bien, una fórmula cerrada, una fórmula que no tiene variables libres, siempre es verdadera o siempre es falsa. Esas sí mantienen la dualidad. ¿Por qué razón? Porque en este caso los cuantificadores nos obligan a verificar para todos los objetos del universo o para un objeto del universo al menos que una fórmula vale. Y finalmente, ¿cómo definimos validez lógica en este caso? El equivalente a las tautologías del cálculo de proposiciones. La vamos a definir de esta manera. Una fórmula es válida si solo si es verdadera en cualquier interpretación. Y aquí en cualquier interpretación les permito, o la idea es forzosamente reinterpretar todo. Variables, constantes, símbolos funcionales y símbolos de predicado. Si una fórmula reinterpretada de esta manera tan amplia sigue siendo verdadera, entonces la fórmula es válida. Es una vara bastante alta, ¿se dan cuenta? Significa que en caso de que ustedes decidan apelar a su conocimiento del mundo, pues no sé si su escritor debe aguantar la cantidad de puñetazos que van a dar, ¿no? Porque se trata de decir que en cualquier universo que se les ocurra, la fórmula sigue siendo verdadera. Y eso entonces implica que tenemos que tener un método muy poderoso, ¿no? Que no basta con simplemente afirmar nuestra opinión una y otra vez, ¿no? Entonces, vamos a ver ejemplos de esto más adelante. Aquí empezamos, de hecho, con los ejemplos. Vean, tengo aquí estas tres fórmulas, estas cuatro fórmulas, véanlas todas. La primera es una fórmula atómica, la segunda es una fórmula cuantificada, la tercera es una fórmula cuantificada muy parecida a la segunda, y la tercera es una fórmula sin cuantificadores, pero no atómica. Entonces, les doy una interpretación cuyo universo son los números naturales. Vean, aquí puse a símbolos naturales como un suscrito de la I. Entonces, nuestro universo son los naturales y lo que tengo que hacer es interpretar variables y constantes como números naturales, las funciones, los símbolos funcionales como operaciones entre números naturales y los símbolos de predicado como relaciones entre números naturales. Entonces, en particular, digo, no tengo que dar la interpretación de todo para poder ver estas fórmulas. Basta que interpreten los símbolos que aparecen en estas fórmulas y entonces ya podemos decir cosas sobre estas fórmulas.
Entonces tengo que interpretar pues a la X y a la C, por supuesto, y entonces a la X le estoy interpretando como 0, a la C también le estoy interpretando como 0, y tengo que interpretar este símbolo de predicado, se dan cuenta que es el predicado 1, 2, y lo interpreto como la relación de menor o igual, y también aparece el predicado P1, 1, y ese lo interpreto como el pertenecer al conjunto de números pares. En ese conjunto, pues sí es par. Y ahora lo que digo es lo siguiente. Esta interpretación satisface las siguientes fórmulas. Las fórmulas 1, 3 y 4. Vamos a ver si satisface la 1. En el caso de la 1, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vean cómo yo mando a X al 0, mando a C al 0, y mando el predicado P1, 2 a menor o igual. Entonces, lo que estoy afirmando aquí es 0 es menor o igual que 0. Y pues la respuesta es, pues sí, ¿no? Todo número es menor o igual a sí mismo. Y por lo tanto, esta fórmula está satisfecha. En el segundo caso, les estoy pidiendo algo más fuerte. Les digo, todo objeto del universo satisface la fórmula que me dice que X es menor o igual que C. Ya interpretándolo, ¿se dan cuenta? Estoy diciendo, para toda X se mantiene la relación P1, 2 entre X y C. En este caso la relación es menor o igual, y entonces estoy afirmando que todo objeto del universo debe cumplir que es menor o igual que 0. Y pues entonces empezamos a aplicar nuestro conocimiento de aritmética. Tomo el 0 y me pregunto, ¿el 0 es menor o igual que 0? Y la respuesta es, pues sí, esa es mi interpretación original. Pero para ver si se satisface una fórmula con cuantificador universal, tengo que pensar en interpretaciones alternativas que me cambian el valor de la variable cuantificada, en este caso X, ¿se dan cuenta? Y tengo que verificarlo con toda la interpretación alternativa, que cambie solo eso a la X. Una interpretación alternativa, por supuesto, es decir, pues ahora X vale 1. Y entonces me pregunto, ¿1 es menor o igual que 0? Y la respuesta es no, ¿no? 1 es mayor que 0, y por lo tanto, 1 no satisface, la interpretación en la que X vale 1 no satisface esta parte de la fórmula. Y como ya tengo una interpretación alternativa que solo varió a la X y no satisfizo la fórmula, entonces no vaya a satisfacer a la fórmula completa. Me detengo. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Ese es el punto. La interpretación alternativa, en este caso, como es una variable cuantificada, es reinterpreta esa variable cuantificada. Vamos a ver el caso 3. El caso 3 es muy parecido. Simplemente aquí la C aparece primero y la X aparece después. Entonces, nuevamente, como es una fórmula cuantificada universalmente, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Es para cualquier interpretación alternativa que me varíe el valor de X, debo seguir satisfaciendo P21 de C y X. En este caso, la fórmula lo estamos interpretando como 0 es menor o igual que X. Entonces tomo, pues la interpretación original era 0. Entonces me pregunto, ¿0 es menor o igual que 0? La respuesta es sí. Pero tengo que probar con otras. Ahora interpreto X como 1. Y me pregunto, ¿0 es menor o igual que 1? Y la respuesta es, pues sí. Entonces digo, bueno, tengo que buscar una interpretación alternativa porque tiene que ser con todas. Y ahora me pregunto, ¿qué tal si X vale 2? Entonces me estoy preguntando ahora, ¿0 es menor o igual que 2? Y la respuesta es, también. Y entonces continúo en 3 y la respuesta, pues ustedes saben que va a ser sí, también. Y yo podría continuar con este proceso infinito de hacerme estas preguntas, pero por supuesto, como estoy apelando a mi conocimiento del mundo, no tengo que hacerlo ya. Simplemente me acuerdo que en la primaria me enseñaron que el 0 era el número más pequeño de todos. Y digo, no, ¿sabes qué? No sigas probando, esto siempre va a ser satisfecho. Y por lo tanto, la fórmula 3 es satisfecha, porque para cualquier interpretación alternativa, según mi conocimiento del mundo, satisfago P21 de C y X. Entonces, ¿vieron cómo funciona? Bien. Sí. Sí. Entonces, yo tengo que hacer esta verificación con todos los objetos, pero me la puedo ahorrar si sé suficiente sobre los objetos. Ahora, vamos con la fórmula 4. Con la fórmula 4 hago la misma operación. Me pregunto si satisfago esto.
La fórmula 4 me dice, mira, X es 0. Y entonces la fórmula me está diciendo básicamente, 0 es par o 0 no es par. Y pues la respuesta es, pues sí lo satisfago, ¿no? 0, en particular 0 es par. ¿Se dan cuenta? Entonces la fórmula es satisfecha. Ajá. Bien. Ahora, vamos con verdad. Si ya quedó claro la verificación de satisfacción, vamos con verdad. En el caso de verdad, aquí afirmo que las fórmulas 3 y 4 son verdaderas, pero la 1 no. ¿Por qué razón la 1 no? Empecemos con la 1, entonces, para ver por qué esta no funciona. La 1 no es satisfecha por esto, porque se acuerdan que, pero no es verdadera. Se acuerdan que verdad dice lo siguiente: cualquier interpretación alternativa en la que cambies la interpretación de cualquier variable que se te ocurra, tienes que seguir satisfaciendo la fórmula. En este caso, lo que tengo es que, pues, no me importa cuánto valen y, z y demás. Puedo reinterpretar en particular la x, que es la que aparece aquí. Y si yo reinterpreto la x como 2, resulta que 2 no es menor o igual que 0. Entonces ya no la satisfice, y como hay una interpretación alternativa que no satisface la fórmula, por lo tanto la fórmula 1 no es verdadera. Vamos a ver qué pasa con la fórmula 3. ¿Por qué no considero la 2? Acuérdense que la 2 ni siquiera la satisfice. Entonces, si no es satisfecha, no es verdadera. Es lo contrario que me preguntaba su compañero. Me decía que si satisfacción implicaba verdad, yo le decía que no, pero verdad sí implica satisfacción. Entonces, si tengo que no es satisfecha, por contraposición, tampoco es verdadera. Entonces, de 2 me olvido. Pero de 3, que es satisfecha, vamos a ver si además es verdadera. Aquí la definición me dice, mira, te voy a permitir reinterpretar la variable x como tú quieras. Ah, bueno, está bien. Voy entonces a ver si reinterpretando x sigo satisfaciendo para toda x P21 de S y X. Y entonces me doy cuenta que pues ya hice ese trabajo, porque la X está cuantificada universalmente, ¿se dan cuenta? Es decir, mi interpretación Y, que es la que está aquí, se vale que ahora una Y' reinterprete todas las variables. Y esa Y', para ver si satisface esto, como está cuantificada universalmente, se vale que una Y' reinterprete la X como quiera. Y entonces tengo que ver que para cualquier reinterpretación de X, 0 es menor o igual que esa X. Resulta que pues yo ya lo hice antes, y sé entonces que C es menor o igual que esa X, no importa qué valor entre los naturales se me ocurra ponerle. Vean cómo mi reinterpretación aquí es para todas las variables. X, Y, pero Y, Z y las demás no son relevantes, solo X, pero podría reinterpretar todas las demás. Pero no se vale reinterpretar constantes y no se vale reinterpretar símbolos de predicados, solo variables. Y entonces la respuesta es, si la reinterpreto así, la fórmula sigue siendo satisfecha y por lo tanto es verdadera. Con 4 se dan cuenta que no tengo cuantificadores y entonces tengo que reinterpretar a X y a todas las variables que aparecen, pero solo aparece X como yo quiera. Y entonces digo, a ver, ¿qué te parece si reinterpreto a X como 3? Aquí tengo 3. Y entonces me pregunto, ¿3 es par? Y la respuesta es, no, 3 no es par, ¿no? Entonces, pues resulta que no voy a satisfacer este conjunto. Pero resulta que aquí tengo la negación de eso, ¿no? Estoy diciendo, pues, ¿3 es par o 3 no es par? Entonces resulta que 3 no es par. Entonces satisfago el segundo conjunto y por lo tanto satisfago toda la fórmula. ¿Se dan cuenta? Y como eso puede hacerse, no importa cómo reinterprete a X, la fórmula es verdadera. Es más, se puede hacer, no importa cómo reinterprete a todas las variables X, Y, Z, la fórmula sigue siendo satisfecha y por lo tanto es verdadera en esta interpretación. Bien. Ahora, última pregunta. ¿Qué fórmulas son válidas? Y aquí les estoy diciendo a la lámina que solo la 4 es válida. Vamos a ver por qué. Uno resulta que es satisfecha, pero no es verdadera en esta interpretación. Entonces ya no necesito buscar. Tengo al menos una interpretación que no la hace verdadera. 2, pues no fue ni satisfecha por esta interpretación. Entonces tengo que una interpretación que no la hace verdadera y tampoco necesito buscar.
3 es un problema porque 3 es verdadera en esta interpretación y tendría que encontrar una interpretación alternativa que no la haga verdadera. Aquí, cuando estoy demostrando validez, como les dije, se vale reinterpretar todo, no solo las variables. Y entonces, ¿qué les parece si interpreto esta fórmula de la siguiente manera? Me refiero a el mundo como lo conocemos, de las personas, no como aparece en la serie Dark, que ya mencionaba anteriormente. Y entonces esto lo represento como la relación de ser abuelo de. Y aquí C lo podremos poner como cualquier individuo. ¿Qué les parece? Pues alguno de estos que no sea proverbialmente el abuelo de todo el mundo, por supuesto. Vamos a pensar en Ludwig Wittgenstein. C es Wittgenstein. Entonces, mi fórmula lo que dice es que Wittgenstein es el abuelo de todos los seres humanos. No es cierto, ¿no? Eso sabemos que no es así, que de hecho, Wittgenstein ni siquiera tuvo hijos, ¿no? Entonces, pues la fórmula no es satisfecha en esa interpretación. Si cambiara el valor del ser humano, porque aquí tengo un cuantificador universal, sigue sin ser satisfecha y por supuesto no va a ser verdadera en esa interpretación y por lo tanto 3 no puede ser válida. Encontré una interpretación en la que no es verdadera. Vamos a ver qué pasa con 4. 4 lo podemos interpretar. Perdón. ¿Alguien quería señalar algo? Sonó mi computadora. ¿No? Bien. Entonces continúo. 4 lo podemos pensar en interpretación alternativa. ¿Les parece bien que, por ejemplo, sea ser descendiente de Wittgenstein? Y entonces estamos diciendo que X es descendiente de Wittgenstein para cualquier valor de X posible, o X no es descendiente de Wittgenstein para cualquier interpretación posible. Y la respuesta es, pues, se dan cuenta que pues si alguien no es descendiente de Wittgenstein, no va a satisfacer el primer conjunto, pero sí va a satisfacer el segundo. Bueno, esa es una interpretación posible. Podremos pensar en otra, por ejemplo, X pertenece al conjunto de la gente que sabe tejer con aguja. Y bueno, pues nuevamente, alguien sabe tejer con aguja o alguien no sabe tejer con aguja, y entonces, pues o satisface un lado del conjunto o satisface el otro. Podremos pensar que nos referimos a estrellas de la Vía Láctea y P11 es el conjunto de las estrellas que tienen posibilidad de convertirse en supernovas en algún momento. Entonces, pues una estrella, tomemos el Sol, según los astrónomos y lo que se sabe ahora, parece ser que el Sol no va a convertirse nunca en una supernova. Entonces, no satisface el primero, pero satisface el segundo. Pero podríamos tomar otra estrella. No sé, me parece que Betelgeuse sí puede convertirse en supernova y entonces pues va a satisfacer el primero, aunque no satisfaga el segundo. Se dan cuenta que en el 4, no importa cómo lo interpreten ustedes, y pensando en un mundo clásico, por supuesto, tenemos que el objeto o cumple o no cumple la condición. Entonces, dado que así es el universo clásico, entonces esta fórmula es válida en cualquier interpretación que a ustedes se les ocurra. Y es la única de las 4 que es válida. Y además, me gusta subrayar el hecho de que ni siquiera está cuantificada. Así que podemos tener fórmulas no cuantificadas que sean verdaderas y que sean válidas. Bien, ¿dudas sobre estos ejemplos? ¿No? Bien, les voy a pedir un favor. Revísenlos, por favor, a la luz de las definiciones. Y si hay dudas la siguiente clase, por favor, empezamos con esas dudas, porque estas definiciones son las más importantes de la parte de semántica de cálculo de predicados y van a ser fundamentales para lo que sigue. Entonces, por esas razones que es importante que queden muy claras. Bien, entonces continúo. Vamos ahora a presentar una definición nueva, que es la definición de modelo. Yo he estado hablando ahorita de fórmulas aisladas. Yo podría pensar no en fórmulas aisladas, sino en conjuntos de fórmulas. Aquí tomo un conjunto de fórmulas, gamma, por ejemplo, es lo que estoy subrayando en anaranjado, y me pregunto, oye, gamma, este conjunto de fórmulas, dado una interpretación, aquí la tengo, la I,
¿son estas fórmulas verdaderas en la interpretación, todas simultáneamente en esta interpretación? Y resulta que si es así, entonces digo que la interpretación es un modelo para este conjunto de fórmulas. Entonces, si hace verdadera cada una de las fórmulas en el conjunto, es un modelo. Entonces, recuerden, esta palabra va a aparecer más adelante con mucha frecuencia, y lo que dice es simplemente que la interpretación hace verdadera a un conjunto de fórmulas. Bien. Bueno, el siguiente paso en esta parte de la semántica es definir la relación de consecuencia lógica. ¿Se acuerdan que en el caso del cálculo de proposiciones, lo que teníamos era cierto número de fórmulas que tomábamos como premisas? Aquí las estoy subrayando en anaranjado nuevamente. Las fórmulas alfa 1 hasta alfa n, y una fórmula separada beta. Y lo que decíamos es que beta es una consecuencia lógica de alfa 1 hasta alfa n. Eso es lo que decimos en el caso de cálculo de proposiciones, y lo definíamos de la siguiente manera. Decíamos que si las tablas de verdad hacían simultáneamente verdaderas a todas las premisas en un renglón, en ese mismo renglón beta tenía que ser verdadera. Aquí no tenemos tablas de verdad, entonces vamos a utilizar un análogo que es el siguiente. Tomo una interpretación, y si esa interpretación hace verdaderas a todas las premisas, entonces debe hacer verdadera la conclusión beta. Y en ese caso, pues voy a decir que cuando estas son verdaderas, beta también es verdadera. Ahora, pruebo con una segunda interpretación, y si en esa interpretación tengo que todas las premisas son simultáneamente verdaderas, entonces beta también es verdadera, entonces también digo, voy por buen camino. Y si para cualquier interpretación posible que se me ocurra, siempre que en esa interpretación las premisas sean simultáneamente verdaderas, implica que beta es verdadera, entonces voy a decir que beta es una consecuencia lógica de alfa 1 hasta alfa n, y lo voy a escribir así, como lo escribí en el caso del cálculo de proposiciones. Entonces, en un sentido la definición es igual, o en un sentido muy importante, la definición es igual. La verdad de las premisas me da la verdad de la conclusión. En ese sentido es igual. ¿En qué sentido no es igual? En que no les estoy diciendo cómo calcularlo, ¿se dan cuenta? Les estoy diciendo, ve si la interpretación hace verdaderas a todas las premisas, es un modelo de las premisas. Y no les estoy diciendo que eso pues se hace con las fórmulas que presenté antes. Y las fórmulas que presenté antes implican que en algún momento nos preguntamos en el mundo real, ¿esta fórmula es verdadera, como la estoy interpretando? No les estoy dando un algoritmo. En el caso de las proposiciones atómicas, el algoritmo es las tablas de verdad. Haz la tabla de verdad y fíjate en los renglones pertinentes. Aquí no les estoy diciendo esto. Y eso implica que estamos sujetos a nuestro conocimiento del mundo, y necesitaríamos que en el mundo tuviéramos un método que nos permitiera siempre verificar la verdad de una fórmula en una interpretación. Les adelanto que ese método no existe. Entonces, la semántica no nos ayuda de la misma manera que nos ayudaba en el caso del cálculo de proposiciones. Nos dice cómo, pero lo deja sujeto a nuestro criterio, como solía decirse antes. Si sabemos suficiente sobre el mundo, pues podemos contestar. Si no sabemos suficiente sobre el mundo, no vamos a poder hacerlo. Bien. Entonces, bueno, ya definimos lo que es un argumento válido, que es cuando pues, se da esta relación de consecuencia lógica, y creo que con eso termino la parte semántica. No, tengo un poco más de semántica. Entonces, me detengo un momento nada más. ¿Preguntas sobre esto? Nancy, no sé si indirectamente estoy contestando lo que me preguntabas sobre la paradoja de Russell. Te das cuenta que en el caso de cálculo de proposiciones no usábamos la sintaxis, sino la semántica, nada más que como la semántica es un objeto matemático al que manipulamos moviendo simbolitos de un lado a otro, nos creaba la ilusión de que estábamos todavía en terreno de la sintaxis, pero no lo estábamos. Sí, creo que esto responde indirectamente a la pregunta. Déjame de todas maneras revisarlo, la paradoja de Russell nuevamente, porque tengo que yo lo estudié hace un buen rato. Eso, no me acuerdo si lo estudié cuando estaba en filosofía o cuando estaba en ciencias, entonces ya transcurrió 2 décadas y media, entonces sí tengo que revisarla. Sí. Bien. Paso entonces a la siguiente lámina. Es las últimas 2 láminas, creo, de semántica.
El punto es que yo les he estado diciendo que hay una diferencia importante entre cálculo de proposiciones y cálculo de predicados. Y en cálculo de predicados es que en la semántica saltamos al mundo, igual que en el cálculo de proposiciones, pero en el mundo al que saltamos en el caso de cálculo de proposiciones es un mundo muy simple. Es el mundo de las funciones booleanas. Hay dos valores de verdad, hay tablas de verdad, incluso podremos pensar en un mundo más complicado con 3 valores de verdad y con sus respectivas tablas, o podremos pensar en mundos con un número infinito numerable de valores de verdad y hay procedimientos para resolver todos esos casos. Los que han oído hablar de lógica difusa, la lógica difusa se basa en tablas de verdad, pero con funciones que no son tan precisas como estas, son funciones que dan como resultado algún valor entre 0 y 1. Aún así, son cosas que se pueden verificar matemáticamente. En este caso, en el caso del cálculo de predicados, yo les digo, ve y verifica en un universo totalmente amplio. Cualquier cosa que pueda ser la interpretación de una fórmula de cálculo de predicados es un universo y es una interpretación que vale, que se puede introducir aquí. Y la pregunta es, oye, ¿será posible diseñar un algoritmo universal, un método universal que nos permita verificar si una fórmula es verdadera o no en una interpretación? La respuesta es no. No tenemos ese método. De hecho, la pregunta más fuerte y que por lo mismo más restrictiva y que nos podrá dar más esperanzas es la pregunta sobre la validez de una fórmula. Toma una fórmula alfa arbitraria, aquí la estoy tomando, y pregúntate, ¿alfa es válida o alfa no es válida? Esta pregunta la formuló, pues se ha formulado muchas veces. Mucha gente dice que ya está implícita en lo que, en el análisis de Leibniz, de todo esto, y en cierta forma puede ser que sí. Pero el que la formuló por primera vez en términos de un lenguaje formal fue David Hilbert a principios del siglo, a finales del XIX, principios del XX, pero realmente aparece en un texto de lógica con todas las letras hasta como por 1921, es la pregunta que llamó Hilbert ein Entscheidungsproblem, que significa problema de la decisión. ¿Por qué razón? Porque se trata de decidir si alfa es válida o no es válida. En matemáticas y en lógica, los problemas que admiten una respuesta sí o no suelen llamarse problemas de decisión. En este caso, este es el problema de decisión clásico. La fórmula es válida o no es válida, es el primero que se planteó así en esos términos en lógica. Y resulta que este problema lo estudió mucha gente y el primero en encontrar la respuesta que sí hay un método no para decidir la validez de esto fue Alonzo Church en 1936. Y Church lo respondió pero negativamente. La respuesta de Church es no hay forma de saberlo en general. O sea, fórmulas individuales, claro que puedes decir si son válidas o no son válidas. Yo les presenté una válida hace unas láminas, ¿no? Y ustedes me pueden presentar fórmulas inválidas también de manera muy fácil. Por ejemplo, P11 de X y no P11 de X claramente no es válida, es una contradicción. Entonces, de manera individual, sí, ustedes pueden tomar fórmulas y decirme, esta es válida, esta no es válida. Pero darme un método para que, dada cualquier fórmula arbitraria, saber si es válida o no es válida, la respuesta es, ese método no existe si estás pensando en un método que se reduzca a manipulación simbólica, expresado por un número finito de reglas. Eso es lo que demostró Alonzo Church. Y Alan Turing, pocos meses después, demostró lo mismo sin conocer el trabajo de Church, utilizando lo que se conoce como máquinas de Turing. La demostración de Turing es mucho más conocida porque el formalismo que diseñó Church para demostrar sus resultados es un formalismo que es de interés sobre todo para computólogos. Fuera del mundo de la computación no tiene tanta resonancia, mientras que el que utilizó Turing ahora es muy popular en muchas otras áreas. Los filósofos le han encontrado muchas aplicaciones al modelo de Turing que se llama la máquina de Turing, ya sea para contestar, para argumentar a favor o en contra de esta máquina como modelo de muchos fenómenos mentales. Entonces, por esa razón se ha vuelto más popular, pero Church es el que lo demostró originalmente. Turing lo hizo de manera independiente, pero unos meses después. Hay alguien que lo hizo como un año después, que se llama
Emil Post, un matemático estadounidense, y que desafortunadamente él les llevaba adelante a los demás, pero tuvo un problema de salud mental muy serio, dejó su trabajo por algunos meses, y cuando lo retomó ya habían aparecido publicadas las respuestas de Church y Turing. Entonces Post lo único que pudo publicar fue una demostración de equivalencia de que su método también demostraba que el problema de la decisión de Hilbert no tiene solución. Entonces, eso, ¿cómo lo deberíamos entender los que estamos interesados en lógica y su aplicación al estudio de la ciencia? Pues lo deberíamos entender yo creo que en muchas formas, por supuesto, pero a mí se me ocurre una negativa, ¿no? Y la negativa es, pues no nos va a servir para todo, es un método que tiene limitaciones. La verdad semántica de una fórmula no la podemos verificar por medio de una receta de cocina, a diferencia de como lo podemos hacer en el caso de cálculo de proposiciones. La otra limitación, por supuesto, es que muchas otras cosas, muchas otras formas de razonar, si esas formas de razonar efectivamente se basan en métodos que rebasan a lo que es una máquina de Turing, resulta que tampoco son capturados por la lógica. El resultado de Turing implica que hay una relación 1 a 1 entre el alcance de una y de la otra. Por supuesto que eso nos plantea que qué tipo de cosas están más allá del alcance de la lógica y de las máquinas de Turing, ¿no? Al que le interese, yo le recomendaría que leyera un texto de Wilfred Sieg, un profesor de la Universidad Carnegie Mellon, que nos ha visitado varias veces aquí en la UNAM, en donde habla sobre a qué principios últimos podemos reducir todo esto, y son principios últimos muy básicos. Es la posibilidad de poder representar de manera finita y discreta la información, y la posibilidad de poder consultar información de una manera acotada en un tiempo acotado. Es decir, ustedes no pueden apelar a una cantidad infinita de información en un tiempo finito. Si ustedes no pueden hacer eso y no pueden guardar una cantidad infinita de información en un espacio finito, entonces están ante un mecanismo que está sujeto a estas mismas restricciones, a las de una máquina de Turing. La lógica está sujeta a esto, y hasta ahorita yo no conozco nada ningún mecanismo que pueda decir que no está sujeto a estas restricciones. Por lo tanto, es muy probable que esté bajo el alcance de estas mismas, de las máquinas de Turing, y por lo tanto de los métodos lógicos. Pero pues, esto es sujeto a debate, por supuesto. Hay mucha gente que opina que hay fenómenos que podrían rebasar esto. Roger Penrose, que acaba de ganarse el Premio Nobel de Física, tiene un libro muy famoso que seguramente ustedes han escuchado hablar de él, The Emperor's New Mind, donde argumenta que hay fenómenos que sí están libres de estas restricciones. Son temas muy interesantes, espero que los aborden en su curso de filosofía de la mente, al menos de manera tangencial, y a los que pues, les interese profundizar más en esto, pues les puedo dar referencias bibliográficas. Bien, entonces, por lo pronto, perdón, Nancy, adelante. Sí, te iba a preguntar si nos podías poner, aunque sea en el chat, el nombre del texto. Sí, justo como dice Jessica, el texto de Wilfred Sieg. Ajá, por supuesto, lo voy a poner en el chat. Es además un texto con un título muy ingenioso, se llama Church Without Dogma. Y ahí Church no se refiere a una iglesia, sino a los sectores. Sí. Porque es la tesis de Church Turing. Entonces es un título muy ingenioso. Se los puedo poner en el chat. Incluso les puedo subir una versión de ese artículo. Sí tiene un borrador en su sitio que muy amablemente lo distribuye de manera gratuita. Yo lo tengo entre mis referencias. Entonces puedo subir las dos cosas, la referencia bibliográfica y el texto de Wilfred Sieg, para lo que les interese. Bien, bueno, pues entonces si no hay más comentarios o preguntas, voy a continuar un poco más, pero me voy a detener para que pues haya oportunidad de que ustedes hagan las tareas de la parte de semántica, y podamos avanzar con más seguridad en la parte de sistemas de demostración. Por lo pronto de sistemas de demostración, pues ustedes ya saben cómo son. Lo que tenemos aquí es una serie de reglas de inferencia. Sabemos que una demostración es una sucesión de fórmulas en las que en cada paso o utilizamos premisas o utilizamos reglas de inferencia, y que de esa manera podemos demostrar teoremas, ¿no? O instancias de teoremas. Entonces, este es material conocido, lo puse simplemente como un recordatorio, la lámina 30.
Y el punto es que no voy a presentar un sistema alternativo de deducción natural porque el que presenté antes, Lukasiewicz, se basa en la regla de generalización que se parece mucho a una de las reglas que aparece aquí. Perdón, pero el punto que quería hacer con Lukasiewicz es irrelevante aquí, ya no hace falta repetirlo. Entonces, entro directamente a deducción natural. Deducción natural en sistemas de demostración para el cálculo de predicados, pues tiene generalmente 4 reglas. Aquí estoy poniendo estas 4 reglas, e igual que en el caso del cálculo de proposiciones, las reglas son de tipo de introducción o de tipo de eliminación. Entonces aquí las procedo con la letra I o con la letra E. Y tengo una para cada cuantificador, un par para cada cuantificador. Introducción del universal, eliminación del universal, introducción del existencial y eliminación del existencial. Vean cómo 2 de estas reglas tienen cajas. Entonces, esas las explico después. Empiezo con las que no tienen cajas. La regla más simple de entender, más intuitiva, es la regla de eliminación del universal, que me dice lo siguiente. Si yo en alguna demostración ya demostré que para toda x alfa es el caso, entonces de esto puedo inferir que alfa es el caso para cualquier término que sustituya a x. Vean, lo estoy indicando aquí, alfa, donde x es reemplazado por un término arbitrario. ¿Por qué razón? Pues si alfa es cierta de todos los objetos del universo, pues lo es de cualquier objeto que ustedes puedan pensar en particular, ¿no? Entonces, esta regla funciona aquí. La forma que se utiliza en cálculo de predicados en deducción natural implica que no le ponemos restricciones. Hay libros de texto con otros sistemas alternativos en que sí ponen restricciones sobre el tipo de término que puede figurar aquí. Aquí es innecesario ponerlas. El efecto práctico es el mismo. Entonces, ustedes pueden decir, si algo vale de cualquier cosa, ustedes pueden decir lo de cualquier cosa. Lo podemos plantear en esos términos informales. La otra regla que es muy intuitiva y muy fácil es la de introducción del existencial. Si ustedes saben que alfa es cierta de un objeto t, vean aquí t está sustituyendo a x, que es un término arbitrario, entonces, pues es cierta de alguien, ¿no? Entonces pueden decir que existe una x tal que alfa es cierta de esa x. También es intuitivo, si ustedes ya demostraron que pues tienen un número primo con ciertas propiedades, pues saben que la propiedad es cierta de algún número natural, en particular ese primo que ustedes encontraron, ¿no? Si ustedes saben que pues encuentran el cadáver de alguien en una habitación y la policía demuestra que el culpable es la sobrina que iba a recibir la herencia, entonces ustedes pueden afirmar que existe alguien que mató a la persona que encontraron muerta, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando ya tienen el nombre del culpable o cuando ya tienen el nombre del objeto, pues pueden cuantificar y decir, hay alguien que es el responsable de esta acción o que tiene esta propiedad. Las otras reglas son las que pues se complican un poco por la existencia de las cajas. Voy a explicar primero la regla de eliminación del existencial. La regla de eliminación del existencial se parece en muchos sentidos a la regla de eliminación de la disyunción. En la eliminación de la disyunción, ustedes se acuerdan que pues sabían que tenían P o Q y querían demostrar algo y entonces lo que hacían era abrir una caja para suponer que P era el caso y tenían que llegar a ese algo. Y abrían otra caja donde Q era el caso, era la hipótesis, y entonces tenían que llegar a la misma conclusión y entonces podían extraer la conclusión. Aquí es el mismo principio. Ustedes saben que un objeto del universo cumple alfa, pero no saben quién es. Bien, vamos a ponerle un nombre provisional. Vean, en esta esquina de la caja aparece la E que dice, voy a eliminar el existencial y para eliminarlo voy a inventarme un nombre nuevo. Esta N no tiene que haber aparecido nunca antes en mi fórmula. Y esta N no va a funcionar como una variable y tampoco va a funcionar como una constante exactamente, pero sobre todo como una variable. No la voy a poder cuantificar ni hacer nada así. Entonces pienso en esta N como si fuera una constante especial, totalmente nueva, nunca ha aparecido, y lo que hago es decir, mira, esta N es la que cumple alfa. Lo estoy diciendo aquí. Cambio la X por N y digo, esta es la que cumple alfa, concédeme eso. Y entonces, ya que ustedes me concedieron eso, y lo introduzco como una hipótesis, por supuesto, lo que hago es continuar con mi demostración, llegar a beta, y cuando llego a beta, donde beta no contiene ya la N, entonces puedo sacar a la beta de la caja. Es así como funciona. Entonces, en pocas palabras, lo que estoy haciendo es eliminar el cuantificador para poder utilizar la fórmula alfa
sabiendo que es cierta de alguien, y pues ese alguien le pongo un seudónimo, un nombre provisional, sigo mi demostración, y cuando llego al objetivo, el objetivo que además no depende ya de ese nombre, entonces puedo sacarlo de la caja. Uh-huh. Introducción del universal, ¿cómo funciona? Yo lo que hago en introducción del universal es, nuevamente vean, aquí estoy pensando, voy a crear un nombre nuevo, algo que nunca haya aparecido, esta N. Ajá. Entonces creo esta N, hago una serie de pasos de demostración y finalmente hago una fórmula alfa, donde n pues es el argumento de esa fórmula, es decir, n está sustituyendo a x. Yo sé que alfa vale de n. Entonces, como n es un nombre totalmente nuevo, arbitrario que yo inventé, entonces puedo concluir que alfa se cumple de cualquier objeto del universo. Uh-huh. Esta no sé si les despierta un poco de suspicacias. ¿No? Bien. Que bueno, eso significa que estamos en buen terreno. Probablemente ya lo utilizaron con Cristian. Por cierto, voy a hacer un comentario sobre Cristian al final de la clase, después de que terminemos con todo. Pero seguramente ustedes ya lo saben, pero bueno. Con Cristian seguramente ya vieron esta regla y por eso no lo sorprende, ¿no? Pero la regla es válida. Más adelante voy a demostrar que es correcta, aunque parezca un poco sospechoso decir, oye, ¿cómo saltas de afirmar algo de un objeto a afirmarlo de todos los objetos del universo? Y la respuesta es, porque ese objeto yo lo inventé y es totalmente arbitrario, no lo estoy inventando con ninguna propiedad específica. Eso es lo que va a pasar intuitivamente. Y voy a ver una demostración nada más, y el resto les parece que las veamos la próxima clase para que no haya tanto material acumulado. Sí. Sí. Bien. Perfecto, entonces veo esta demostración. Esta demostración va a abordar va a probar este teorema. Para toda x, P11 de x implica P1 de x. Después tengo que C cumple P11 de x, y de esto quiero demostrar que C cumple P12 de C. P12 de C. Entonces escribo mis premisas, tengo otras dos premisas, y la tentación, por supuesto, sería utilizar eliminación de la implicación, ¿no? Pero no puedo, porque esta fórmula no es una implicación. Esta fórmula es una fórmula cuantificada para toda x alfa. Alfa, a su vez, es una implicación. Beta implica gamma. Entonces, lo primero que tengo que hacer es eliminar el cuantificador. Y lo que hago, entonces, es, pues, utilizar la regla de eliminación del cuantificador, que no me pone ninguna restricción. Lo que hago es, quito aquí a x y lo sustituyo por c. ¿Se dan cuenta? Esta fórmula es esta fórmula alfa, donde a x la reemplazo por c. Como dice mi regla. Bien, aquí está. Si tienes para todo x alfa, cambia a x por cualquier término que se te ocurra. Perdón, en este caso, estoy escogiendo la letra c. Y entonces tengo esto. Y a esto sí le puedo aplicar eliminación de la implicación. ¿Por qué razón? Pues porque esta es una implicación, ¿no? Antecedente, consecuente. Tengo el antecedente y me quedo con el consecuente. Y por lo tanto tengo lo que yo quería hacer. Es una demostración muy pequeñita, pero ilustra la aplicación de esta regla. ¿A todo el mundo le queda clara? Bien. Sí, Supongo bueno, que... sí. Perdón, adelante. No, sí, creo que sí está claro, no sé los demás, pero a mí me queda claro. Perfecto. Bueno, igual si alguien tiene duda, la próxima clase me pueden preguntar, no hay ningún problema. Pero vean, significa que deducción natural, pues en realidad no es tan distinta al cálculo de predicados. Nos trae dos tipos de cajas diferentes, pero en realidad no es tan diferente. En las siguientes demostraciones que voy a hacer, pues no es que se complique mucho la situación, pero aplico más reglas y entonces van a ver cómo es importante pensar en cómo abrimos y cerramos estas cajas. Por lo pronto, la clase termina aquí. Lo que les quería decir es que es algo que probablemente ustedes ya saben sobre Cristian. Yo me acabo de enterar. Pero si alguno de ustedes no lo sabía, a Cristian le acaban de dar el Premio Universidad Nacional. Es un premio muy merecido, se lo dieron por sus méritos en la enseñanza de la lógica, y pues yo
pues quería comentar eso con ustedes porque pues es un colega al que aprecio mucho. Me parece que ese premio pues está muy bien. Ustedes tuvieron ya un curso con él y espero que tengan también, compartan mi impresión sobre su habilidad para enseñar lógica. Y pues nada más quería celebrarlo con ustedes, ¿no? Y bueno, pues tuvieron mucha suerte, les dio el curso propedéutico, ¿no? Entonces no pueden quejarse sobre, sobre el posgrado, ¿no? Entonces, pues, felicidades para Cristian, ya le mandé un mensaje al respecto, yo 2 semanas tarde, pero bueno, ya le llegará el mensaje. Si ustedes no lo han felicitado, pues, y quieren hacerlo, pues, adelante, ¿no? Bien, pues, si no hay más preguntas ni comentarios, voy a terminar la clase de hoy. Sí, ¿cuáles de los ejercicios podemos ya realizar para mandárselos? Bien. Bueno, mira, tú podrías intentar todos, por supuesto, pero yo en particular les diría que se esforzaran en sacar el ejercicio 7, Ajá, el ejercicio 8, sí, el 9 y el 10. ok. Es bastante. Tengo una duda con el 9 y el 10. Ajá. El 9 es sobre dar un modelo para 3 fórmulas diferentes, creo. Ujú. Ajá. Así es. ¿Y el 10 es dar un modelo para las 3 fórmulas que están ahí? ¿O es que se No, parecen mucho, pues? se parecen mucho, pero no son las mismas. ¿Te das cuenta? La idea es que a lo mejor el mismo modelo te sirve para las 6. Podría Ok. ser. Pero mientras más fórmulas agregues, se vuelve más difícil construir un modelo que satisfaga a todas. Por Ok. esas razones que puede ser que el enfoque de un modelo para las primeras 3 y otro modelo para las segundas, o sea, para las 3 del 9 y un modelo distinto para las 3 del 10 es más fácil. Pero si tú quieres, puedes dar un modelo que satisfaga las 6. Ok. Sí, ya entendí. Son 2 conjuntos diferentes, pues. Son 2 conjuntos diferentes, exactamente. Ok. Aunque se parezcan. Uh-huh. Sí. Creo que comparten una, de hecho, estoy viendo ahorita, la 2 del 9 es la misma que el 1 del 10. Uh-huh. Pero las otras sí son diferentes. Uh-huh. Bien. ¿Alguna otra pregunta o observación? Profesor, a mí no me queda claro del todo cómo proponer un modelo para tales fórmulas. Es decir, como solamente decir, esto aplica para el universo de los números naturales, por poner el ejemplo que usted puso, o vamos, ¿cómo propondríamos un modelo? A ver, mira, voy a usar el blog y pensemos en una fórmula y un modelo. Uh-huh. Vamos a pensar en esta fórmula, un par de fórmulas para toda X. No se ve el blog. No se ve el blog, ¿verdad? Nada más se ve las láminas. Déjenme ponerlas entonces. Porque creo que tampoco se vio lo otro. Los ejercicios. Entonces, ahora sí, pantalla completa. Ahora sí se ve todo, ¿no? Bien, los ejercicios son estos de aquí. Su compañero me preguntó sobre el 9 y el 10. Les decía que ustedes pueden tener un modelo para el 9 y un modelo para el 10. Y podemos pensar en una fórmula, y el otro compañero me preguntó sobre cómo construir un modelo. A ver, aquí un ejemplo. Existe X tal que, perdón, para toda X existe Y tal que P21 de X, Y. Ajá. Y entonces podríamos pensar en un universo muy simple. A ver, podríamos pensar en Alice, en Bob y en Carl. Uh-huh. Y resulta que pues, a Alice la podemos representar con una A, por ejemplo, a Bob con una B y a Carl con esto. Y podríamos pensar que una flecha nos señala que alguien le cae bien a otra persona. Por ejemplo, Alice le cae bien a Bob, Alice le cae bien a Carl, y pues resulta que Alice tiene una opinión muy positiva de sí misma, también se cae bien. No todos los seres humanos tienen eso, desafortunadamente. Pero Alice es
apreciada por todos. Entonces, aquí vean cómo puede interpretar la relación P, precisamente como estas flechitas, ¿no? X es del agrado de Y. Y entonces, pues resulta que este modelo hace verdadera esta fórmula, porque para cualquiera que tú te ocurras, hay alguien, esta es una Y, perdón, no la tracé bien. Hay alguien que, no, es al revés, perdón. A X le agrada Y. Entonces aquí tenemos que este modelo hace verdadera esa fórmula. ¿Por qué razón? Para cualquiera que se te ocurra, puedes encontrar a alguien a quien le agrada esa persona. Aquí, de hecho, hay alguien que le agrada a todos. Podremos también hacer válida esta otra fórmula. Existe Y tal que para toda X, P21 de X, Y. Y ese Y, pues es Alice, precisamente, ¿no? Que le agrada a todos. Pero podríamos pensar en un modelo distinto que nada más satisficiera la primera, en el que Alice le agrada Bob, le agrada Carl, y Carl pues solo se gusta a sí mismo. Entonces, pues ahí no hay alguien que le agrade a todos, pero siempre pueden encontrar a alguien que le agrade a otra persona. Entonces esta hace verdadera la primera, pero no la segunda. Entonces ahí puedes construir un modelo de esa manera. Si no quieres pensar en números naturales o en alguna otra cosa, puedes construirlo ad hoc. Para la gente que ha estudiado probablemente en otros textos, hay libros de texto que incluso dan métodos muy abstractos para concluir esto. Lo que hacen es crear gráficas y poner relaciones, flechas entre esas gráficas, un poco como lo que yo hice aquí, pero sin hacer esta referencia a predicados concretos, y simplemente piensan en si hay una flecha entre dos puntos de esa gráfica, entonces se cumple el predicado. Si no hay una flecha, no se cumple. Eso también se vale. O pueden hacer tablitas y decirme X y Y están relacionados sin entrada respectiva a la tabla, donde se cruzan la columna de X y de Y, aparece un punto, y no se cumple si no aparece un punto. Es como ustedes quieren, tienen total libertad de hacerlo, pero ese ejemplo en concreto que acabo de ponerles aquí pues es válido, se puede hacer. Y también como los que puse en las láminas, ustedes pueden pensar en números naturales, en números enteros, pueden pensar en teoría de conjuntos, lo que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Contesto tu pregunta? Sí, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más o hacer más comentarios? Bien, si no, entonces terminamos la clase de hoy. Muchas gracias por su presencia. Más tarde la subo a la página. Nancy, ¿podrás conectarte unos minutos más? Porque Mateo no pudo revisar su tarea con nosotros la clase pasada, entonces vamos a hacerlo ahorita. Claro. Bien, bueno, gracias. A todos los demás les pediría entonces que se desconectaran para poder continuar con su compañero, por favor. Y muchas gracias por asistir. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Oscar, ¿todavía es conectado? ¿Alguna razón? ¿Quieres hacer algún comentario? Bien, Mateo, todavía tenemos a alguien más conectado, como puedes ver. No te molestaría que sigamos así. A lo mejor Oscar perdió la comunicación y no se dio cuenta que ya perdimos la clase. Por cierto, déjame dejar de grabar porque esto no... Sí, está bien. Voy a tener la grabación.